Omar, buenas ¿Qué tal? noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Nada, un placer. Me parece que estamos con problemas con Mabel, pero bueno, podemos empezar tú y yo, si así te parece, y en cuanto Mabel se nos una, la sumamos a la conversación. Se han retomado protestas en distintos puntos del país, luego de una suerte de tregua navideña o de fin de año. En concreto esta semana, ¿estás ahí? Sí, Sí. se había detenido tu imagen, perfecto, disculpa. Se han retomado protestas en distintos puntos del país, luego de esta tregua que habíamos tenido, pues principalmente me imagino que por fiestas navideñas y de Año Nuevo. Eh, pero ya hemos visto llamamientos y alzamientos en distintas zonas del país. Quería preguntarte si en tu observación de estas nuevas protestas has notado o has registrado cambios principalmente en las demandas respecto a las demandas que se venían realizando antes de este parón de las últimas 2 semanas. Sí, primero habría que decir, claro, cuáles eran las demandas en diciembre, ¿no? En diciembre Por favor, sí. claro, hay tres momentos de demandas, unas iniciales que son las de los principales grupos castillistas, que son los primeros en salir a protestar, que son básicamente cuatro, ¿no? Que es cierre del Congreso, salida de Boluarte, Asamblea Constituyente y liberación de Castillo. ¿No? Ujú. Luego de esto viene una represión muy fuerte y se suma, digamos, todas las demandas por justicia y reparación a las Exacto. víctimas de la represión cruenta, ¿no? Ujú. Y en un tercer momento yo creo que luego de la masacre del 15 de diciembre en Ayacucho, ¿no? Entre el 15 y el 22, ya la protesta empieza a escalar sumando a muchos actores con múltiples demandas que ya no tenían que ver Exacto. mucho ni con el golpe, ni con, digamos, Asamblea Constituyente o la represión, sino que Ujú. se suman actores que han venido protestando por múltiples temas Ujú. vinculados a minería, vinculados a trabajo, vinculados a corrupción, vinculados a hoteles que se toman tierras en Cusco, ¿no? Y eso ya Claro. hace el magma, digamos, de una protesta masiva, Ujú. grande, diversa, heterogénea, ¿no? Donde obviamente también habían sectores más vinculados a economías criminales, ¿no? Y otros actores que Exacto. tenían otro tipo de agenda, ¿no? Una cosa muy amplia. Ahora lo que Ujú. vemos, yo creo que sobre todo se ha reactivado principalmente con los actores castillistas que tenían estas cuatro demandas iniciales que he mencionado, y a ello, digamos, algunos sectores vinculados a la lucha contra la represión, digamos, en las protestas, Ujú. y Ujú. yo creo que sobre todo la lucha no solamente contra la represión de Boluarte, sino contra el autoritarismo de Boluarte, contra Ok. lo que se llama, entre comillas, ¿no? La dictadura de Boluarte. Ujú. A mí se me ocurre todavía llamarlo dictadura, pero ya me siento muy cómodo diciendo que no es una democracia, ¿no? Yo no creo que esto ya sea un régimen democrático. A tu modo de eh, ver, ya el gobierno de Boluarte, que recordemos, nace a través de este conducto constitucional de la sucesión de la vicepresidenta al presidente. A tu modo de ver, ya no estaríamos hablando de una democracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te yo, ha hecho hacer ese cambio de valoración? yo creo que estamos todavía en una especie de claroscuro. Ya no me siento tan cómodo diciendo que es una democracia débil, ¿no? Que es más o menos la caracterización que le poníamos a la democracia peruana en los últimos 20 años. Creo que Ajá. hemos bajado un escalón más. Y esto ya es un claroscuro entre democracia y autoritarismo. Obviamente, uno cuando Claro. piensa en, bueno, ¿qué indicadores tiene uno para saber si esto ya no es Ujú. democracia? Uno piensa sobre todo en división de poderes, ¿no? Ujú. Y uno Ujú. encuentra Ujú. que, claro, si bien ya no parece haber mucha división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo todavía encuentro algunas distancias con algunas partes del Poder Judicial. Y eso me haría pensar que todavía no, ¿no? Uno puede Exacto. pensar que los medios de comunicación hay una concertación de medios, como decía Gorriti, pero todavía hay otros medios, hay este espacio, hay muchos espacios, digamos, donde se Ujú. critica al gobierno, ¿no? Y sin embargo, otros indicadores fuertes, además de la represión cruenta y de la forma en la que ha Ujú. actuado el gobierno, creo que un indicador muy sensible que se ha pasado muy por alto es el hecho de cómo la policía se ha utilizado como un instrumento político del gobierno. Esa Exacto. variable yo creo que Ok. cruza una línea, ¿no? Y A ver, inclusive cuando la policía ha tratado de echarse para atrás, creo que esa forma, esa utilización, además que en la práctica la policía se ha comportado siempre
casi como un escudo de las protestas a favor del gobierno y siendo muy, muy represiva y violenta con las protestas contra el Ok. gobierno, ¿no? Entonces, Esos indicadores son los que me hacen, si bien no me siento cómodo diciendo que que es dictadura, yo no creo que sea una dictadura, sí creo que ya no ujú, solamente es una democracia débil, sino que estamos en un claroscuro entre algo más bajo que una democracia débil, ¿no? Y más ajá. cercano a algo parecido a un autoritarismo. Si me permites resumir las dos ideas, estaríamos hablando de una suerte, a tu modo de ver, una deriva autoritaria de parte del gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte. Esta deriva, a tu modo de ver, está sostenida, por un lado, en la fuerte represión de parte de las fuerzas del orden, que se ha saldado, me parece que en la última cuenta son 28 muertos, corrígeme si estoy equivocado, por favor. Eh, Eso por un lado, y por el otro lado estaba señalando la utilización política de la Policía Nacional del Perú. Imagino que te refieres principalmente a esa convocatoria a una, abro comillas, marcha por la paz por parte de miembros de la policía, convocatoria que luego tuvo que ser desconvocada, valga la redundancia. Y creo que es importante ese irse para atrás, ¿no? O sea, eso como que hace dar cuenta que en algún momento, en algún lado del gobierno, alguien le ha hecho entrar en razón al Uh -huh, ministro del Interior y le han dicho, oye, ese es el paso, digamos, a que claramente todos los indicadores nos pongan como algo más cercano a una dictadura o un uh -huh, autoritarismo, ¿no? Y sin embargo, en la práctica, la policía se está comportando cada vez de forma más transparente, ¿no? Como una institución que defiende a quienes se manifiestan en defensa del gobierno, ¿no? Y más claro. bien es bastante cruenta, dura con los manifestantes en contra del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que por Claro. eso sí, o sea, este gobierno, siento que la democracia que ya era un caos, era muy débil y Uh Castillo -huh, la ha uh -huh, atacado por todos lados, ¿no? El golpe de Castillo es un signo de una confirmación del autoritarismo del gobierno de Castillo, pues siento que lo que ha ocurrido con Dina Boluarte no ha mejorado mucho las cosas, ¿no? Que el clima de uh ese -huh, autoritarismo que Castillo quería imponer con uh -huh. Boluarte se está concretando. Ok, de acuerdo. ¿Cómo ves la acción del gobierno esta semana con la vuelta de las protestas en estos sectores que, como indicabas hace un momento, a diferencia de lo que habíamos visto 2 semanas atrás, cuando pues este caos, ¿no?, creció, como bien decías, con algunos elementos que se habían sumado a esa protesta inicial que estaba muy ligado al desconocimiento del golpe de Estado de Pedro Castillo y algunos reclamos concretos como la disolución del Congreso y la renuncia de la presidenta Boluarte, pero que luego se han sumado pues elementos que otro tipo de reclamos que no están alineados directamente con esos intereses y que también, como señalabas, en algunos casos tienen pues vinculaciones con el AMPA, con el mundo criminal, ¿no? Pero ahora que hemos vuelto, que han vuelto estas protestas, que se han concentrado, se han vuelto a concentrar, digamos, en ese cerco inicial, ¿cómo ves la respuesta del gobierno? Leía hoy, no sé si lo viste, una entrevista en el diario El Comercio al jefe del gabinete técnico de la presidencia, el señor Raúl Molina Martínez, ¿no?, que entiendo que así es descrito en este artículo de prensa y también por otras personas, como probablemente la persona con más llegada, con más ascendencia dentro del gobierno de la presidenta Boluarte, y él, entre otras cosas, decía que siente que ha habido un fallo de escuchar a la gente, ¿no? ¿Cómo evalúas tú el accionar, digamos, tras esta tregua que hemos vivido en estas semanas? ¿Cómo ves ahora la acción del gobierno entendiendo que lo que mencionabas hace un momento, que sí sientes que en las semanas pasadas se abrió esta deriva autoritaria por parte del gobierno? Sí, o sea, desde que las protestas se han reactivado el 4 de enero, ¿no? La marcha por la paz, que era una Uh marcha, -huh, digamos, muy política y en defensa, en buena cuenta del gobierno, fue el 3 de enero, ¿no? Y ahí es donde uh vimos -huh, justamente el accionar de la policía. Y ahorita estamos 8 de enero, o sea, en verdad está todo más o menos dentro del mismo ciclo. Lo que veo es que sí, efectivamente, así como el gobierno retrocede, ¿no? En esta politización de la policía,
al menos de forma declarativa, en la práctica permanece siendo bastante dura, ¿no? Y sin Ujú, embargo, sí es claro que hay una cierta orden de no ser tan cruentos como en diciembre, ujú. ¿no? Sí, Yo me acuerdo, o sea, entre el 15 y el 22 de diciembre la policía ha actuado de una manera brutal, como actúan las brutal. policías en autoritarismos, no en democracias, ¿no? Exacto. Sin Sí. embargo, el 24 de diciembre, en Navidad, ¿no? El 24, 25 de diciembre, que Pachiato, Camisea estaba tomada días, ¿no? Por la protesta y hay un desalojo. Nosotros temíamos lo peor con ese desalojo por cómo se había comportado la policía y las Fuerzas Armadas del 15 bueno, los días previos, ¿no? Y sin embargo, si bien hubo un par de heridos hasta si mal no recuerdo, no fue un retiro violento, necesariamente violento, cruento, ¿no? Lo cual demostraba en verdad que la policía y las Fuerzas Armadas cuando tienen capacidad para hacer las cosas bien o en todo caso minimizar el costo de vida, ¿no? El costo, digamos, Ujú, de la liberación, en este caso de una empresa estratégica, ¿no? Eso da cuenta de que efectivamente había un cierto cambio, ¿no? Y efectivamente ujú, ya no ha sido tan cruenta la represión ujú, en esta segunda etapa de las protestas, ¿no? Pero ha seguido siendo bastante autoritaria, bastante represiva, bastante injusta. Se ha detenido a manifestantes en el centro de Lima que no tenían nada que ver, ¿no? Se ha terruqueado, digamos, a gente que estaba simplemente tratando de ayudar a los manifestantes, ¿no? Esto último que Se ha tenido mencionas desde la prensa, no desde el gobierno, ¿no? El terruqueo a desde la ciertas. prensa con Ujú, algunos actores, digamos, pertenecientes al gobierno que repostean o, digamos, siguen esta línea, sí, claro. digamos, de investigación y narrativa, ¿no? Y bueno, tenemos estos ternas encubiertos que cada vez se descubre más, Ujú, gente que va ujú, sembrando cosas dentro de los manifestantes, ¿no? Entonces, es menos cruenta, pero sigue siendo, digamos, una represión y una actitud contra los manifestantes bastante autoritaria, ¿no? Lo cual ha hecho justamente que los manifestantes también ganen posición los actores más radicales, ¿no? Los radicales que decían, este gobierno va a ser así, va a ser autoritario, va a claro. instrumentalizar las instituciones, no va a haber división de poderes. Bueno, esos actores radicales son los que digamos, se han posicionado más en muchas organizaciones ahora Sí, gracias al digamos que actuar la respuesta, gobierno, ¿no? la respuesta inicial del gobierno le ha permitido a sectores radicales dentro de la propuesta erigirse en voceros y señalar, ¿no? Pues yo les dije, ¿no? Y en efecto, el gobierno. Te dejo solo con una idea. Me dicen que Mabel ya está también. Vamos a darle paso y pasamos a hablar también de esto. Más que entiendo y tu análisis acerca de esta deriva autoritaria y cierto espíritu autoritario en el gobierno, pero así como estábamos hablando antes de una democracia débil, me parecería que estaríamos hablando por la manera en que responde el gobierno y por también y también por las expresiones o declaraciones de algunos de sus miembros, empezando por la propia Dina Boluarte. Si existe esa deriva autoritaria que tú señalas, sería también una deriva, un autoritarismo extremadamente débil, ¿no? Casi, digamos, Sí, arrinconado en cierto sentido, ¿no? incongruente, ¿no? O sea, todavía no es, gracias a Dios, no es digamos, un autoritarismo decidido, ¿no? Abierto, que tiene, digamos, todo, en parte porque hay todavía muchos espacios en la sociedad civil, ¿no? Tanto en múltiples áreas de la sociedad civil que le hacen el freno, ¿no? Yo creo que hay sectores también institucionales dentro de la clase política que también desincentivan este tipo de prácticas, ¿no? Y por eso Ujú. yo no me siento cómodo tampoco llamando a esto una dictadura o un autoritarismo a secas, ¿no? O sea, lo que No, siento es claro, no eso, que lo estamos es. en un espacio de claroscuro, donde ya no Ujú. se siente uno cómodo diciendo simplemente es una democracia débil, pero tampoco, ¿no? Diciendo que ya estamos en un autoritarismo competitivo, por ejemplo, ¿no? No creo que todavía Claro. estemos en ese nivel, pero sí que no se puede seguir diciendo simplemente que es una democracia débil o vaciada de contenido. Vamos a dejar esa idea ahí para introducir a Mabel. Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos escuchas Hola bien? Diego, muy buenas noches, Omar. Mucho gusto de estar con ustedes. Un placer, Mabel. Mabel, estábamos Igualmente. conversando con Omar respecto a, digamos, este reinicio de las protestas
que ha habido esta semana. El 4 de enero es la fecha, ¿no?, clave tras, pues, la pausa por fin de año. Queríamos saber, queríamos que nos cuentes tú, estando en Arequipa, cómo se están viendo las cosas desde el terreno, en qué situación se encuentra este rebrote de protestas, quiénes son los actores que están liderando estas protestas. Si analizábamos hace un momento también con Omar si había habido algún cambio o evolución en las demandas de estas protestas. Por favor, te brindo el set para que puedas explicarnos cómo se está viviendo en Arequipa. Bien, en Arequipa, como en otras regiones del país, la protesta ha ido menguando, lo que no quiere decir, desde mi punto de vista, que vaya a finalizar, sino que hay una costumbre, diremos así, en otro tipo de protestas, de prepararse para una protesta larga. Esto no es algo que va a solucionarse. El gobierno claramente ha dicho, y el Congreso están en una posición de no ceder, digamos, en estas demandas, que son la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero se refieren en verdad a que haya una nueva elección muy pronto. Y se ve que eso no es inmediato, pero eso no significa que la protesta vaya a detenerse. Sí va a menguar, porque de hecho hay sectores productivos que no se han sumado, mercados, por ejemplo. Sin embargo, ellos tienen sus asambleas y dicen, vamos a apoyar el día miércoles, el jueves, viernes no, el sábado hasta cierto punto, cosas así, ¿no? Pero ahorita la protesta se ha centrado en Puno. Y ayer sábado, la ciudad de Juliaca, principalmente, ha amanecido totalmente paralizada. No ha abierto ni un mercado, ni un comercio, nada. Y Juliaca es una ciudad eminentemente comercial. ¿Qué ha pasado? Pues hay un acuerdo de la llamada Nación Aymara de radicalizar el paro, y hoy también Juliaca prácticamente no ha operado como acostumbra. Y eso es una situación para mí inédita, pero lo que me extraña es que este hecho no ha sido reportado prácticamente en ningún medio de comunicación. Solo el Diario de la República está informando lo que está pasando, pero para otros no existe. Y lo que creo leer de lo que ha pasado en Puno este fin de semana es una respuesta a las declaraciones de congresistas y del Ejecutivo también respecto a la influencia de Evo Morales. Ha habido una declaración del congresista Alejandro Cabero, que ha dicho que hay que cerrar la frontera con Bolivia para evitar que pase Evo Morales y su influencia. Y en una sociedad o comunidad como la Aymara, que claramente se identifica plenamente con su propia comunidad al otro lado de la frontera, ¿no es cierto? Hablar tan ligeramente de un cierre de la frontera, considerando el comercio, el intercambio cultural, los lazos de todo tipo que unen a estos pueblos, es más o menos una locura, ¿no? Esa es una cosa que ha indignado. Ha habido una asamblea el día sábado en Ilave, que es, digamos, el centro de la nación aymara, que así se denominan ellos mismos, y han acordado tomar Lima. Esa ha sido la palabra, ¿no? Y se van con 30,000 aymaras, según dicen, rumbo a Lima, y ya tienen la logística. Bueno, es lo que han anunciado, ¿no? No Entonces, sabemos exactamente Mabel, cuánto de esto se haga, pero lo que hay es una gran indignación por la falta de comprensión desde Lima de lo que ocurre
y la intención de tomar decisiones, ¿no? Aparte del terruqueo, eso, digamos, ya más o menos ya es común, pero lo último que se está diciendo sobre lo que podría impactar en sus vidas, ¿no? Claro. De manera tan ligera, digo yo, sí ha causado mucha indignación. Para tenerlo claro y que nuestros espectadores lo tengan claro también, porque como bien señalabas hace un momento, no hay demasiados reportes en medios sobre lo que estaba ocurriendo en Juliaca, por ejemplo. A tu modo de ver, este suerte de paro, al menos en la vida comercial de Juliaca en estos últimos días, responde directamente a estas palabras del congresista Alejandro Cabero y de otros congresistas que quizás no lo hayan dicho de manera tan tajante, pero culpabilizando a el expresidente boliviano Evo Morales y su injerencia en el Perú por la situación en que se encuentra el país. Esto es así, esa ha sido la respuesta. Sí, en verdad sí. Y, por ejemplo, otro congresista que habló fue Jorge Montoya, en el mismo sentido, ¿no? De desconocer y negar que hay una cultura común entre estos pueblos y la propia figura de Evo Morales no, digamos, no es 100% unánime su reconocimiento, pero sí hay un amplio sector en Puno que tiene mucha, es muy afecto a Evo Morales por el Sí, hay una hecho de que, ascendencia del MAS así es, sobre incluso la comunidad maya. hay un movimiento político que se llama MAS, igual que el partido de Evo Morales en Bolivia. Y lo principal que ellos rescatan, digamos, es que Evo Morales fue la persona que hizo posible que los campesinos bolivianos, los aymaras, se sentaran en un ministerio, varias mujeres ministras andinas que tuvo en su régimen, y en la práctica y en el símbolo ejercieran el poder, un poder que supuestamente les había sido negado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa reivindicación que Evo Morales ejecutó en su gobierno es reconocida también en Puno por la población aymara, ¿no? Entonces sí tiene una ascendencia importante en un sector que no es total, pero que es importante, que hay que tomar en cuenta, o sea, que no se le puede ningunear, ese es mi punto, ¿no? Mabel, y ante este paro que describías hace un momento, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos locales de la zona, tanto en Puno como Arequipa, del sur del país, tanto locales como regionales? ¿Cuál viene siendo la acción política de estos gobiernos en esta última semana? Las autoridades puneñas, en este caso, apoyan 100% a la población. De hecho, el que acaba de terminar el mandato en el gobierno regional ha anunciado que va a denunciar a Jorge Montoya específicamente por difamación, ya que ha mencionado que son terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una identificación plena. Arequipa y otras regiones como Moquegua, Tacna, en verdad tienen otro sistema, digamos, no es diferente. Son sociedades bastante diferentes. En Arequipa se está pidiendo el diálogo, el gobernador regional. Sin embargo, hay un acuerdo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Se reunieron en los últimos días de diciembre los gobernadores electos de todo el Perú y los gobernadores salientes, ¿no? En vista de que Dina Boluarte hizo una convocatoria a ellos a la que la mayoría no asistió. Se reunieron y emitieron un pronunciamiento donde
ellos mencionan directa y explícitamente que el gobierno de Dina Boluarte debe dar un paso al costado y que la mesa directiva del Congreso también debe hacerlo y se debe convocar a un proceso electoral y, digamos, pasar por una transición con una mesa directiva del Congreso que sea de más consenso, ¿no? Más o menos como, digamos, no es aceptable la figura de William Zapata, no lo han dicho con esas palabras exactamente, pero sí hablan de que la mesa directiva del Congreso también debe dar un paso al costado. Ese es un pronunciamiento de los gobernadores regionales, tanto los salientes como los entrantes, conjunto, que lo han hecho, ¿no? Que tampoco le han dado ninguna importancia, eso es lo que pasa, ¿no? Esta pregunta, bueno, ya es para ambos, abro la discusión con ambos luego de este reporte bastante en profundidad que nos ha dado Mabel desde la zona. ¿Han notado ustedes respecto de las semanas anteriores, donde como estábamos analizando y describiendo con Omar previamente, hubo una acción bastante violenta de parte del Estado y un discurso también, también violento de parte de algunas autoridades? Algunas de esas autoridades ya no se encuentran en el gobierno o han sido alejadas de los focos. ¿Han notado o están viendo algún cambio de actitud de parte del Ejecutivo en estos días o creen que no existe ese cambio de actitud? Omar. Omar, si Sí, quieres tú, sí. como decía, sí, como decía previamente, creo que, o sea, cuando uno ve indicadores de heridos y de fallecidos, ese puede ser un indicador de que efectivamente no es tan cruenta la represión como en diciembre, ¿no? Pero claro, esto es una dinámica, ¿no? O sea, esto también responde a que las protestas también han dejado de ser tan violentas como lo eran en diciembre. O sea, ambos actores han limitado, digamos, el uso de la violencia, pero sin embargo yo sigo encontrando en el gobierno un doble discurso, ¿no? O sea, una presidenta que da entrevistas y que se vincula más a los medios, que además son bastante más suaves con ella, ¿no? Y dice, claro, que está a favor del diálogo y de la democracia, un primer ministro que también dice lo mismo, ministros que están viajando, ¿no? Mesas que en teoría se están dando, pero en la práctica, en estos días de protesta entre el 4 de enero y ayer, 7 de enero, todavía se siente bastante dureza, ¿no? De algunos representantes del gobierno, dureza de la policía en su accionar frente a los manifestantes, ¿no? Entonces, no veo mucho, más allá del hecho de que ya no hayan fallecidos, y eso es algo muy importante. Todavía hay heridos, ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, es el caso en Juliaca en particular del intento de toma del aeropuerto Manco Cápac, ¿no? Uno ve 4 manifestantes baleados, ¿no? Por lo menos hasta donde recuerdo el informe de la Defensoría. En general 10 civiles heridos, 4 policías también heridos, lo cual nos dice que no necesariamente ha amainado por completo, ¿no? La violencia de ambos actores, pero yo todavía más allá de eso, ¿no? Del bajón en términos de fallecidos, de que ya no hay fallecidos y tampoco hay tantos heridos como en diciembre, no veo mucho más la concreción de este diálogo, ¿no? No veo mucho más espacios, por ejemplo, de espacios de mesas de diálogo, acercamientos, ¿no? En parte porque, como bien ha dicho Mabel, muchos de los dirigentes en el sur han dicho explícitamente, nosotros no queremos el diálogo con Dina Boluarte. Dina Boluarte ya no solamente es una traidora, es una asesina del pueblo, ¿no? O sea, en esos términos es muy difícil generar algún tipo de mesa de diálogo con el gobierno de Dina Boluarte. Quienes están llevando el diálogo ahora son, por ejemplo, quienes tienen demandas más concretas, que se sumaron a las protestas de diciembre, ¿no? Que están tratando de apagar incendios que venían de mucho antes del golpe de Castillo, ¿no? Pero las protestas contra el gobierno siguen creciendo porque al final no se siente mucho, ¿no? Cambios, y sobre todo el discurso de Boluarte, donde no se desconoce, digamos, la legitimidad de muchas protestas,
o no sé, no hay, digamos, muchas acciones de reparación para las víctimas, sobre todo buscando a investigaciones muy concretas, ¿no? De quiénes fueron los que asesinaron a esos 22 peruanos, ¿no? Mabel, ¿tu apreciación es similar? ¿No hay un cambio tangible en la actitud del gobierno en esta semana? Sí, bueno, yo no veo un cambio, más bien veo una afirmación del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, Otárola, está concentrado y dedicado en obtener el voto de confianza Claro. y evidentemente el Congreso se lo va a dar. Sí, no parece que sea un reto eso, Sí, precisamente en este bueno, claro, momento. pero deben haber negociaciones de por medio, ¿no? Ujú. Que sabemos que es así, para otorgar este voto, en fin. Pero yo veo que eso es como un universo paralelo y las protestas están digamos, en el patio de atrás y Ujú. confían en que las van a controlar y tal, lo cual no creo que vaya a pasar. En conflictos sociales que hemos tenido en el sur, por ejemplo, los conflictos mineros, Ujú. se ve que hay una estrategia mm, de los manifestantes que consiste en eh, planear a largo plazo. O sea, Ujú. esas protestas han durado años y cuando hay conflictos han estado en paro meses completos y más o menos entienden las cosas así. Entonces, hay una falsa percepción de que la protesta ha menguado en Ok. intensidad y en violencia, claro, pero no creo que haya menguado en cuanto a los pedidos. Y el pedido de que Dina Boluarte dé un paso al costado no Ujú. tiene que ver con la figura de Dina Boluarte, sino con la percepción de que ella en realidad es pues la cabeza visible nada más de una toma del poder desde los sectores que han estado en la oposición. Ujú. Es que desde sus ministros y la forma en que, por ejemplo, la prensa, ahora la prensa que era, digamos, la oposición tan fuerte contra el régimen del que Dina Boluarte era parte, ¿no? Y Ujú. ahora se ve, digamos, todo lo contrario. Entonces, la percepción es que Dina Boluarte es digamos, una figura que está ahí, pero el poder ya, o sea, no lo tiene y lo tienen los sectores que han estado buscando la vacancia, ¿no? Yo ahí Ya tengo el una. hecho de hablar de Perdón, Pedro sigue, sigue. Castillo, que quieren que regrese, yo no creo que eso ya tenga ninguna importancia, sino la percepción de que ese sector que no ganó la elección, que habló de un Ujú. fraude, que siempre ha buscado desde el Congreso manejar asuntos estratégicos, ahora está también en el Ejecutivo a Ujú. través de Dina Boluarte, ¿no? Yo Yo ahí creo que tengo una por ahí. duda que les quiero transmitir y es algo que he venido conversando y discutiendo y analizando desde inicios, desde ya casi un mes, ¿no? O sea, fue el 12 de diciembre, si mal no recuerdo, la fecha del intento de golpe de Estado del expresidente Castillo y la toma de posesión de la presidenta Dina Boluarte, entendiendo esa dificultad o esa poca representatividad que pueda tener la presidenta Boluarte, por decirlo de algún modo, esto es percibido, como bien explicaba Mabel, por algunos sectores directamente como ilegitimidad, ¿no? Se le considera una presidenta ilegítima, pese a haber accedido al poder a través de un cauce constitucional. Ocurre que, y esto es algo de nuevo que yo vengo conversando con distintos especialistas y observadores de nuestra política, si la presidenta Boluarte, que no entiendo bien qué resolvería la renuncia de la presidenta Boluarte, porque, y quiero extenderles a ustedes esa duda, porque claro, si el día de mañana renuncia la presidenta Boluarte, al no existir un segundo vicepresidente, quien asume el poder en este momento, es el presidente del Congreso, que es el congresista José Williams, lo cual me parece a mí
¿no? Y me imagino que ustedes comparten esta percepción, solo exacerbaría aún más las protestas, porque si Dina Boluarte es percibida de la manera en que se le ha descrito hasta ahora, pues Williams en ese sentido es dos escalones más arriba aún, ¿no? Porque es el presidente del Congreso. Entonces, entendiendo que que es uno de los reclamos y que podría ser una posibilidad llegado el momento, pero yo no veo qué podría solucionar la renuncia de la presidenta Boluarte. A lo mejor a mí se me escapa algo que ustedes sí están viendo, no lo sé. ¿Omar? Sí, sí, comienzo yo. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, en el sentido de que aquí yo creo que hay una muy buena columna que ha escrito Juan Carlos Ubillus en la revista IDL, ¿no? Con la Ok. que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? En varias cosas. Una de ellas es en que yo creo que muchos manifestantes, sobre todo los más politizados, tienen en mente el camino, como Ubillus creo que le llama el camino Sagasti, ¿no? Que es una protesta tan grande, tan masiva, tan fuerte, que no solamente fuerce a Dina Boluarte a renunciar, sino fuerce la salida de la mesa directiva y que se Claro. elija a alguien de centro, ¿no? O eventualmente, inclusive que se dé un cierre del Congreso de no sé qué forma, claramente antidemocrática, ¿no? Y que esto lleve a algún tipo de transición novedosa. ¿No? O sea, creo que ahí hay una sobrevaloración de la fuerza que puede llegar a tener esta protesta. Claro, un poco de ¿Por qué? wishful Porque thinking yo la comparo en con ese razonamiento. porque yo la comparo con el estallido del 2020. El estallido del 2020, 94% de peruanos está en contra de Merino. Claro. Y en el estallido del 2020, en 6 días, salió a marchar alrededor de 2.7 millones de peruanos. ¿No? O sea, Ajá. como casi nunca en la historia del país había un consenso muy grande en contra de Merino, no solamente de las izquierdas o de los sectores progresistas, sino un sector tremendamente amplio. Pocas veces en nuestra historia hemos estado tan de acuerdo en que Merino tenía que salir. Eso no ocurre ahora. No Exacto. ocurre ahora y por eso yo creo que hay un sobredimensionamiento de la capacidad de la protesta y por eso la percepción de que se puede efectivamente sacar a Dina Boluarte, se puede, digamos, cambiar la mesa directiva y poner a alguien de centro o generar algún otro tipo creativo de transición que yo no creo que vaya a llegar, ¿no? Y por eso yo creo que es importante, era y va a tener que ser importante el liderazgo responsable de dirigentes sociales y dirigentes políticos que planteen soluciones un poco más realistas, ¿no? Lo malo es que Claro. estamos ya en un momento donde es muy difícil cambiar esa demanda. O sea, la demanda muy concreta ahora para la gente que siente la gente que siente a los muertos como sus muertos, ¿no? Que lamentablemente en este país no somos todos, ¿no? Pero la gente que siente realmente a estos muertos como sus muertos no tolera pues la figura de Dina Boluarte y no la va a Claro. tolerar. ¿No? Entonces, ahí hay un impasse muy grave, pero lamentablemente yo no veo, ¿no? Lamentablemente digo, para una solución concertada, acordada, yo no veo, digamos, una capacidad, una movilización o un consenso tan grande de la sociedad, ¿no? Ahora veo una sociedad más, ni siquiera dividida, sino tan Fragmentada. fragmentada que inclusive en el bloque antifujimorista que antes marchaba juntos, hay ¿no? Muchos bloques, muchas fracciones, y no se pueden unir ni siquiera en contra de este gobierno. Yo creo que si en algún momento se logra rearticular esa coalición antifujimorista que era muy amplia y excedía de largo a las izquierdas, va a ser más por las torpezas de este gobierno de Boluarte o de la coalición de poder que está con Boluarte que por la propia fuerza de quienes están movilizándose ahora, que yo creo que pueden resistir mucho tiempo, ¿no? Como bien dice Mabel, pero no creo que lleguen a tener la capacidad de empujar algún otro tipo de transición que varios liderazgos tienen en mente sin ser muy realistas. Claro, y en ese escenario, y antes de pasar a Mabel, y en ese escenario, digamos, esa reconstrucción de esa carpa grande que se formó en el año 2020, claro, eso no ocurriría sin eventos traumáticos para el país en este momento, ¿no? Entonces, tampoco sería deseable en ese sentido, lastimosamente, ¿no? Y lo doloroso es que ya ocurrió un evento traumático, en el sentido de Exacto. que No, quiero decir, habido sin más eventos traumáticos de los que hemos vivido en el último mes, ¿no? Sí, es que también hay un tema cualitativamente bien doloroso, ¿no? Que es el tema de las muertes más cercanas que se han sentido cuando la Sin represión duda. brutal, el epicentro fue Lima.
a que cuando la represión brutal, el epicentro es la tierra de toda mi familia, que es Ayacucho, o es Puno, o es Arequipa, o es Andahuaylas, ¿no? Entonces, Sin ese duda, es el en tema. nuestro Y eso es país lo que está se ve de hiriendo, manera distinta, sí. claro, y eso es lo que está hiriendo mucho a la coalición que podría hacerle frente a este gobierno, ¿no? A esta coalición de poder. Claro, Va a ser bien difícil que esa coalición se vuelva a armar ahora que muchos se sienten traicionados, ¿no? Por sus aliados con los que han marchado estos 20 años, que no se han claro, condolido con sus pérdidas. claro. Mabel, ¿tú crees, retomando el inicio de este bloque, ¿tú crees que como en línea con el reclamo de algunos sectores, crees que la renuncia de la presidenta Boluarte abriría alguna solución, plantearía algún tipo de solución, o estás más en línea con lo que hemos comentado Omar y yo en este momento? Bueno, no hay solución, ni con la renuncia de Dina ni sin ella. A ver, el tema es que la población, el ciudadano de a pie, digamos, no hace ese tipo de cálculos a ver qué pasaría si es constitucional, si es legal cerrar el Congreso. O sea, digamos que esa masa que sale a manifestar furiosa, está furiosa primero contra el Congreso, primero contra el Ujú, Congreso, segundo contra Dina Boluarte, porque es claro para ellos la alianza, el acuerdo, el cogobierno más o menos que hay entre ese sector del Congreso ujú, y Dina Boluarte, ¿no? Entonces, ujú. claro, piden que se vayan todos. Entonces, cuando uno dice ese pedido que se vayan todos, pues no están pensando en, bueno, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a Claro, no quedar estamos para pensando en el gobernar? día ¿Cómo después. hacemos una elección, una transición? ¿No? Ahora, los dirigentes y los sectores políticos, digamos, que pueden hacer ese cálculo, pueden tener esa reflexión, como los gobernadores regionales que mencioné al inicio, ¿no? Sí lo Ujú, están haciendo y sí ven pues que, no, o sea, no es un tema de que se vayan todos y qué queda, ¿no? Hay que pensar en una transición. Y esa transición, desde el punto de vista de los gobernadores, por lo menos, consiste en una nueva mesa directiva del Congreso, que más o menos sería pues lo que decías con Sagasti, ¿no? Cuando pasó lo de Merino, la mesa directiva tuvo que ser conformada por quienes no habían votado por la vacancia, porque cualquiera que hubiera votado por la vacancia no era aceptado por la opinión pública, ¿no? ujú. Entonces, es más o menos así, es decir, los propios congresistas lo saben porque yo pienso que les quedaba muy claro que repetir la experiencia de Merino con William Zapata era absolutamente inviable, o sea, no Ujú. iba a pasar. Entonces ahí es que deciden archivar la acusación contra Dina Boluarte y colocarla en la presidencia de manera que pueda ser aceptado, ¿no es cierto? Pero que en el fondo ella no tiene poder, no tiene bancada, no tiene nada. Sí, es una presidenta muy Entonces, ¿quién la débil. sostiene? El Congreso. Y Ujú. entonces lo que estarían haciendo es, bueno, en este tiempo con Dina Boluarte de pantalla, ¿no? Hacer las reformas como que ya quieren recortar el mandato del presidente del jurado de elecciones y del Sí, es presidente, una del jefe de barbaridad. la OMPE y otras reformas que vienen en camino, de manera que cuando venga una nueva elección estén pues en ventaja, más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, yo pienso que ellos lo han calculado así y las personas que están protestando, pues yo también igual veo muy difícil cualquier salida, pero reitero, la de los gobernadores regionales es esta, una nueva mesa directiva que sea más o menos de consenso, es decir, que no sea William Zapata ni un Fujimorista, que no sea uno de Perú Libre tampoco, ¿no es cierto? Por eso incluso acusan a Flor Pablo y a Susel Paredes de estar buscando ser las nuevos Sagastis, ¿no? Pero bueno, está muy difícil, pero lograr ahí algo aceptable para hacer un régimen de transición, pues, pero obviamente no con esa mesa directiva, pero Dina Claro. Boluarte, las muertes principalmente, es lo que me parece a mí que hacen muy difícil
su permanencia durante una transición que nos lleve a alguna cosa, algún proceso más o menos ordenado, ¿no? Lo otro es el caos que realmente está muy, muy cercano, no sé cuánto y no sé Para, cómo vamos a salir de esto. La situación es bien preocupante. Yo diría que es muy preocupante. para terminar este bloque y bueno, dejarlos descansar y no sin antes agradecerles el tiempo que nos han dado, nos hemos extendido un poco de lo que habías comentado y en la línea de lo que mencionabas, Mabel, ¿tú ves difícil que Dina conduzca que su gobierno conduzca el proceso a las, en principio, programadas elecciones para abril del 2024? Yo creo que lo va a hacer un tiempo, ¿no? Es decir, Dina Boluarte está sostenida por todos los poderes fácticos del Perú, ¿no? Del Perú oficial, por lo menos. Pero también creo que esta protesta, este descontento, es como una olla que han destapado, ¿no? De alguna manera, va a ser muy difícil que lleguemos a un proceso eleccionario ordenado. No sé decirte con toda sinceridad qué creo que va a pasar, pero creo que No, la no, protesta no te pido futurología tampoco, que en nuestro país no es va a imposible. terminar y que esta polarización pues va a continuar, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido de verdad un placer conversar esta noche. Espero volver a tenerlos pronto por aquí y que tengan un estupendo inicio de semana. Les mando un abrazo fuerte. Ya estamos en contacto. Muchas gracias, un placer. Igualmente, un placer Gracias también. a Nos ambos. vemos.